Noticias 24. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Si se suma a esta hora a nuestra sintonía acá en el canal 24 horas, usted sabe, por supuesto, vamos a comenzar a revisar las principales informaciones de la jornada, partiendo por esto, ¿no? El veto que ha incorporado el gobierno al proyecto de ley de usurpaciones, el cual va a tener que comenzar su trámite. Estamos acá en el Senado, en el estudio con el senador Francisco Buenchumilla. Senador, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Gracias, Iván. Gusto saludarte. Bueno, primero que nada, senador, para quienes no conozcan cuál es la tramitación que tiene que tener un veto presidencial, el que fue anunciado por el presidente, ¿cuáles son los pasos a seguir desde el punto de vista de su tramitación? El veto es la parte final de un proyecto cuando sale del Congreso y el presidente estima necesario hacer observaciones a ese proyecto. Tiene 30 días el presidente desde que sale del Congreso para hacer el veto. El veto se da cuenta en la sala, en este caso del Senado, que es la Cámara de Origen. De ahí se manda a la comisión respectiva que vio el proyecto, en este caso la Comisión de Seguridad. La Comisión de Seguridad lo manda a la sala y en la sala se vota uno por uno cuántos vetos haya comprendido el veto general que mandó el presidente de la República. 14. En este caso son 14. 14 observaciones 14. Y hay distintos tipos de vetos. Aditivos, otros que suprimen. Hay veto aditivo, supresivo y sustitutivo. Claro. Y cada uno se vota uno por uno. Por separado. Por separado. Perfecto. O sea, primero se da a conocer en la Cámara, o sea, en la Cámara de Origen, en la Senado, sala. En la sala del Senado, y luego la Comisión de Seguridad, que en este caso la preside el senador Kast, ¿no? Efectivamente. Ya. Una de las discusiones importantes sobre esto tiene que ver con si existen o no usurpaciones que sean pacíficas. Y ahí se le ha hecho un emplazamiento al gobierno. ¿Puede haber una usurpación que sea pacífica, en su opinión, o el mismo hecho de tomarse una propiedad, un predio, un terreno, un fondo, una casa, un departamento que a usted no le pertenece, es de suyo un acto violento? Yo creo que ahí haya una falta de claridad de cómo opera esto. Lo que hay son grados del delito. Por ejemplo, en las lesiones no es lo mismo una lesión gravísima que una grave, que una leve. Por supuesto. Son grados. En la usurpación también son grados. Si la usurpación es con violencia en las personas, si es con violencia en las cosas y si es simplemente una ocupación. Son grados, lo cual no quiere decir que no sea un delito. Pero para los efectos de las penas, tú siempre tienes graduaciones. Senador, pero en ese sentido, si es una usurpación, que es apropiarse de algo que no es propio, sí, ¿no? ¿Puede haber una usurpación, entendemos la gradualidad, que no sea por definición violenta? Apropiarme de un terreno, de una casa, de un departamento que no me pertenece, ¿no es un acto de violencia? Desde el punto de vista... ¿Qué es lo que se plantea desde la oposición y lo que está defendiendo? Sí, lo dijo la ministra Toá. Pero lo que la oposición señala de que quiere penas elevadas para cualquiera que sea la forma de la usurpación. Pero el derecho penal no actúa así, porque no es lo mismo que, por ejemplo, que el robo con fuerza en las cosas, con intimidación en las personas o que el hurto. Hay grados para tener las penas. Y lo mismo pasa con la usurpación y con todos los delitos, fundamentalmente con los delitos contra las personas, en que tú ves las lesiones, después el cuasi delito de homicidio, el asesinato, tiene grados de pena. Y acá pasa lo mismo. Esa es la discusión. Ya, o sea, usted coincide con la ministra Toá de que hay usurpaciones no violentas, primero. No, lo que yo digo es que todos los delitos tienen distintos grados y forma como se cometen. Ok, pero entendiendo eso, ya la graduación está clara. No es lo mismo echar a balazos, disparar, quemar un predio, claro, tomárselo o herir a las personas que romper un candado y entrar. ¿Se entiende? Hay distintas maneras de ingresar a un lugar. Sí. ¿Puede haber una manera pacífica de de usurpar un terreno? Bueno, muchas ocupaciones en los años 90 eran ocupaciones de 10, 15, 20 minutos. Entraban y salían. Ya, pero... esa fue una táctica que se usó mucho. Una manera de protesta. Una manera de protesta. Pero apropiarse, uno entiende que la ley de usurpaciones no apunta a desalojar a disparos a un grupo de estudiantes que se tomen la rectoría de, no tengo idea, de una universidad. No es ese el objetivo. Acá se entiende cuando se está poniendo en cuestión la propiedad de alguien y se le quita esa propiedad. ¿Puedo yo ingresar a la propiedad de una persona sin que eso sea constitutivo de un hecho violento? Desde un punto de vista del derecho penal, y como se trata que aquí estamos legislando, haciendo una ley y no una proclama, efectivamente hay una usurpación que puede ser no violenta. Perfecto.
cuando tú no afectas a las personas ni afectas a las cosas. Desde el punto de vista político, tú puedes naturalmente decir lo que quieras y rechazar un acto de esta naturaleza. O sea, sí coincide con la ministra Toa. Pero, exactamente, aquí estamos hablando de una ley que está haciendo el Parlamento y por lo tanto estamos hablando del derecho penal puro, Correcto. como ley. Si queda esa indicación, que es una de las 14 que ha enviado el Ejecutivo, eso sería básicamente no delito, sino que digamos una falta y sería multa, ¿no? Hasta 61 días de presidio, ¿o sería igualmente delito? Mire, la pena que actualmente tiene el delito de usurpación viene desde los inicios del Código Penal. Estamos hablando, no sé si del año 1875, Sí. más o menos. Y nunca se cambió, porque al revés de lo que pasa en el hurto y en el robo, la propiedad tú la tienes porque la tienes inscrita en el conservador y no la pierdes. El robo y el hurto a ti te sacan la cosa, la pierdes, tú no la ves más. Pero acá tú mantienes, lo que no tienes es la posesión material. Y esto es complejo porque aquí estamos frente a una situación política, que es la otra arista de cómo lo hemos visto a través de estos años, de las distintas ocupaciones de la forma de protesta del mundo mapuche, porque la lógica ahí es que no es el mundo mapuche el usurpador, dicen los dirigentes, sino que aquí el que usurpó esto fue el Estado. El Estado es el gran usurpador del territorio del mundo mapuche. Entonces ahí hay una lógica política que no se aviene naturalmente con la lógica jurídica de la manera como el Código Penal ve estas cosas y en el debate que se produce entre gobierno y oposición, en que cada cual quiere llevar aguas a su molino. Ahora, en esta definición, una usurpación pacífica, como ha dicho la ministra, que usted dice que existen eventualmente algunas usurpaciones que pueden ser de esa característica, Sí. ¿sería un delito o sería una falta? En este minuto, la actual legislación lo sanciona eso como una falta y por eso... ¿Y con la indicación presidencial? Y con la indicación presidencial lo eleva a delito y por lo tanto procede la detención. Porque cuando no es delito no te pueden detener. Solamente lo pueden cursar. Esa es la norma que actualmente existe en el Código Penal y lo que quiere la oposición, y donde el gobierno ha dicho que sí, es que siempre se pueda detener y por lo tanto la pena de esa ocupación pacífica sería la pena de un delito por lo cual te pueden detener. Hasta 61 días. De 61 días para adelante o multa. Entiendo que con la indicación del presidente es desde multa hasta 61 días. No me acuerdo del detalle, pero tiene pena en este caso... Penalidades bajas. Pena de simple delito. Ya, pena de este caso simple sería delito. de simple delito. En ese sentido, por ejemplo, senador, y se ha utilizado bastante esta figura que puede ser una caricatura, pero puede servir para ejercitar el cómo quedaría la ley con este veto si es que efectivamente sigue adelante su tramitación. Si a usted, por ejemplo, va en la calle y pasa un delincuente y le roba el celular y lo empuja y lo bota, es con violencia. Sí, Eso es un delito. un delito, Le robo el celular. claro. Y ahora el delincuente también puede pegarme un palo en la cabeza y sería... Sí, no, ni le puede disparar ni lo puede matar. Claro. Pero le estoy Fue un poniendo un grado. ejemplo bastante más sencillo. Usted va hablando del celular, el delincuente lo empujó, lo tiró al suelo, le quitó el celular, usted se golpea la cabeza. La intención no es de él probablemente de matarlo, pero le provoca unas lesiones leves. Está el delito de lesiones y el robo del celular. Pero en este caso Solo para seguir con el ejemplo. En ese caso, ese delito tendría una pena más grave, porque hay lesiones, aunque sean leves, ¿sí? y hay un robo material Y hay violencia. Y hay violencia, claro. Sí. Lo empujó. Sería más grave desde el punto de vista legal que ir y tomarse un predio pacíficamente. Porque ¿Sí? después de lo que usted llama delito pacífico, viene la usurpación con fuerza en las cosas y después con Sí, sí, fuerza, sí. con intimidación. Pero y por eso, violencia en las el personas. ejemplo que yo le estoy poniendo, vamos a una poner el relación. ejemplo. Hay un campo que yo sé que no me pertenece, llego y lo ocupo y estoy ahí. No le pegué a nadie, no rompí candado, no quemé nada. Eso- es una usurpación pacífica. Y levanto mi cabañita y tengo una segunda vivienda feliz en el campo. No le pagué a nadie y el dueño me la viene a reclamar, pero yo ya estoy ahí. Como hay registros múltiples de eso. Pero si a usted le roban el teléfono, lo empujan, lo botan, lesiones, robo, violencia, es más grave eso que lo otro. Exactamente. ¿Y eso es lógico? Bueno, así está el Código Penal hoy día. Pero Y así pregunto a usted estuvo- como legislador, ¿le parece Y lógico? así estuvo por más de 150 años. Lo cual no significa que esté bien. No, pero le quiero decir que la sociedad que dirige este mundo y el Parlamento aceptaron que durante 150 años fuera esto así.
Por lo tanto, eso no es culpa de los mapuches que el Estado chileno tenga. No estamos una hablando de mapuche. Yo no he hablado de mapuche. Usted va a hablar de mapuche. No, pero yo lo pongo porque estamos hablando de la Araucanía, del tema. No, usurpación, perdón. Usurpaciones y tomas hay hoy día a lo largo de todo el país. O sea, sí, no, Iván, pero digamos las cosas como son. ¿Usted cree que se está legislando? No, digamos que la controversia que hay aquí es por lo que sucede en la región de la Araucanía. Independientemente que la usurpación se produzca en las tomas, en los campamentos, en las cuestiones habitacionales, en zonas urbanas, eso no es una cuestión controvertida. O sea, ¿usted cree que este es un proyecto de ley que apunta directamente a criminalizar la causa mapuche? Es que donde está el problema y la discusión política es por la situación de la Araucanía, no por los campamentos que hay en Valparaíso o en el norte o en el sur. No es por la política habitacional. La controversia que tenemos aquí es por lo que está sucediendo en la macrozona sur, senador, donde el problema es político. Y de acuerdo a cómo había quedado este proyecto de ley, que fue despachado y fue aprobado en las dos salas, para decirlo, fue aprobado en las dos salas con votos no solamente de la oposición. ¿Se estaba de alguna manera validando legalmente la autotutela? Usted, porque cuando se despachó esto en el Senado, nosotros estábamos en directo, y al senador con el cual usted hablara le daba una interpretación distinta de lo que facultaba la ley. Una cosa muy increíble. Estaba recién aprobado el proyecto. Recién. Recuerdo que estábamos con Kevin Felguera en el Senado, y con el senador que conversábamos nos daba una interpretación distinta. Usted hablaba con el senador A y le decía esto. El senador B y le decía otras cosas. Senadores incluso de la misma tienda política. Sí. ¿Se permitía efectivamente, de acuerdo al proyecto que salió del Senado, el desalojar por la fuerza a quienes hubieran tomado un terreno? Mire, ¿la autotutela que se llama? Yo quiero, para contestarle esa pregunta, dejar claro la pregunta anterior. Actualmente este proyecto contempla una escala de graduación de penas de presidio. Perfecto. Partiendo por el mínimo de 61 días. Para la que no es violenta, para la que es violenta en las cosas y para la que es violenta en las personas. No violenta, con fuerza, que es contra las cosas, y con violencia, que es contra las personas. Exactamente. Pero eso es habitual en todos los delitos. Sí, sí. Ese no es el problema. Sí, no es lo mismo el hurto por hallazgo que el robo y el robo a mano armada. Ese no es el problema desde el punto de vista del derecho penal. Y en cuanto a lo que usted me dice, el proyecto tal como salió permite lo que se llama la defensa privilegiada, que hoy día existe en el Código Penal. Existe para el dueño de casa que el escalamiento lo revele en su casa. Y existe para las policías una introducción que lo hicimos hace un par de meses atrás. Pero acá se introdujo la legítima defensa privilegiada para el dueño del predio. Eso es con nombre y con apellido. Eso es con nombre y con apellido. Y significa que él con su propia fuerza, con su gente, con sus palos, con sus amigos. Gente, con sus amigos. Es que eso es lo que, por eso le digo, los senadores no tenían todos la misma impresión de lo que habían aprobado. No, pero eso fue lo que se aprobó. Por eso le digo. Sí, por eso que el veto lo suprime. Ya está bien. O sea, de acuerdo a lo que usted nos dice, con la legislación tal cual fue despachada por la Cámara y por el Senado. Sí. El dueño de un predio, ya que usted esto lo circunscribe al fenómeno mapuche y la macrozona sur, el dueño de un predio tomado puede ir, de acuerdo a lo que usted me dice, con su grupo de amigos, armarse y desalojar por la fuerza, aunque sea una usurpación, como usted nos ha señalado, pacífica. Mire, le digo que sí, pero le quiero agregar lo siguiente. Hoy día, durante las primeras 12 horas con flagrancia, usted no necesita a carabineros para detener a los responsables. Mientras existe la flagrancia. 12 horas corrido desde la comisión de un delito. Pero hoy día, con la legislación actual, sin el proyecto, después de las 12 horas necesita orden del tribunal. Correcto. Para que pueda actuar carabinero. Si a mí me robaron una bicicleta y yo sorprendo al sujeto, se la puedo quitar. Claro. Exactamente. Dentro de las 12 horas, exactamente. Perfecto. Con este proyecto, usted simplemente puede desalojarlo por sí mismo con su grupo de amigos. Esa es la autotutela. Con su grupo de amigos. O con sus parientes o con quien usted quiera. ¿Eso está en la legislación? O sea, ¿podría el dueño de un predio armado convocar a amigos, agricultores también, armados, llegar a una camioneta y agarrar a balazo a la gente que está dentro? Usted dice que así quedó el proyecto. El proyecto quedó con la autotutela, en virtud del cual el dueño del predio puede desalojar por sí mismo, solo o con sus parientes o con sus amigos, a la gente que está ahí, sin necesidad de orden judicial y auxiliado por los carabineros. Y eso es lo que está en discusión y es lo que el veto parte por suprimir ese título. Se mantiene la característica de la flagrancia continua del delito, ¿no?
O sea, toda vez que el predio, y yo lo mencioné porque también ha habido tomas que han terminado incluso con personas asesinadas por sicario, el empresario Correa en Concón, Sí. o sea, recordemos el caso. Sí. Mientras el terreno, el predio, el departamento, la casa, como se ha visto también, no es solo un tema que ocurre en la macrozona sur, esté tomado, la flagrancia es permanente, o sea, cada vez que la casa, el predio esté tomado, ¿se está cometiendo el delito o ahí la flagrancia, de acuerdo al veto, termina a las 12 horas? Actualmente Ese, es hasta las 12 horas la flagrancia permanente. Después, con autorización del juez, actúa Carabineros. En el proyecto, eso se transforma en permanente, mientras esté ocupado el predio. Pero la usurpación es un delito permanente por sí, actualmente, mientras esté la ocupación, independientemente de lo que diga el actual proyecto de ley. Siempre es permanente en la medida que estén en el predio. Lo que cambia es la forma como tú puedes desalojar a esas personas. En las 12 horas hay flagrancia. Después de las 12 horas, con autorización del juez. En cambio ahora, esto se transformaría en una autotutela. senador, desde la oposición se ha dicho que el gobierno se ha puesto del lado de los delincuentes. Incluso se ha dicho que el gobierno se ha puesto del lado de los delincuentes, incluso han dicho la Cama ha puesto las líneas, los límites, no sé qué. Usted ha escuchado todo. Sí. ¿Pero qué le parece aquello? Bueno, siempre se tuvo presente en Chile de que el movimiento que había en el sur era un problema de orden público. Esa es la teoría que existió. Y después yo planteé la teoría cuando fui intendente que este era un problema político y no un problema de orden público. Ahora se vuelve para atrás y se dice, mire, estos son delincuentes. Y entonces la pregunta que yo hago en esta esquizofrenia que tiene el mundo político, donde la Comisión de Paz y Entendimiento, que se firmó con apoyo desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano, y se le dijo a esta comisión, que encabeza el exministro Moreno y yo, que procediéramos a buscar una fórmula política de resolver el problema. Y entonces resulta que ahora esas personas a las cuales queremos resolver el problema son delincuentes. Entonces, ¿qué señal le estamos dando? De que tenemos una zanahoria y un garrote. Se le estamos diciendo, mire, este es un problema político que queremos resolver, ustedes son unos delincuentes. Porque la tesis y la lógica del mundo mapuche, nosotros estamos recuperando lo que el Estado nos usurpó. Claro que el problema es que hoy día esas tierras fueron entregadas en algún minuto por el Estado a los agricultores. Entonces estos son el jamón del sándwich. Pero aquí el responsable de esto fue el Estado que generó esta situación hace 140 años atrás. Entonces ese es el drama de la complejidad de este tema, donde el mapuche no anda haciendo eso para hacer negocio y cosas por el estilo. Es una protesta contra el Estado en que el pato lo paga aquí el mundo de los agricultores que están ahí. Usted ha sido intendente, senador por la zona, conoce la zona, probablemente del mundo político es de los que más conoce la zona, la macrozona sur. ¿Qué le ha parecido el cambio del discurso político que ha tenido el actual gobierno? Porque lo que pensaba el presidente Piñera, ya uno no hay duda que tiene una mirada distinta de lo que tenía en un principio este gobierno frente al fenómeno mapuche. El mismo presidente Boric, en su época de diputado, fue hasta Temucuicú y habló de terreno liberado. Pero, y hoy día no duda en hablar de que hay terrorismo en la zona. Recordemos lo que fue el inicio de este gobierno con una ministra de Interior que intenta una fallida ida a Temucuicú y es repelida de una manera bastante increíble, porque pensar que uno va a Temucuicú como ir de paseo del campo no es así. Quien haya estado ahí sabrá de lo que estamos hablando. Y hoy día no se habla de otra cosa, de que hay mafia, crimen organizado, terrorismo, delincuencia. ¿Qué le parece a usted el cambio de tono y de actitud y de mirada que ha habido desde el mundo político hacia el mismo fenómeno? Mire, yo transito por la vida, Iván, sin extremismo, me carga el fanatismo. Pero como conozco mucho esta situación y he estado en distintas partes del Estado y tengo esta experiencia, yo siento que la clase dirigente chilena de los partidos políticos tiene una tremenda deuda porque este tema nunca ha sido un tema que le preocupó. Hasta que empezó la violencia hace 27 años. Pero nunca han tenido una agenda, nunca han tenido una visión, una solución. Ni siquiera tienen un conocimiento histórico en la experiencia que yo tengo. Porque aquí han estado todos en el gobierno. Estuvo la concertación
que no tuvo una mirada, digamos, distinta a esto. Estuvo la derecha, que hoy día patalea, pero ellos tuvieron 8 años en el gobierno para poder hacer las cosas de una manera distinta, no lo hicieron. Y esta nueva izquierda de la nueva generación, bueno, tampoco conocía el tema, digamos. Nunca la izquierda tenía un cuento respecto del mundo de los pueblos originarios, una política distinta, ningún partido, para ser franco. Es un tema nuevo que hay en Chile y que surge cuando el mundo mapuche es capaz de movilizarse de la manera que lo hace, porque dejó de creer en el Estado. Senador, y en ese sentido, esa es la verdad. En ese sentido, nos vamos a extender un par de minutos, pero probablemente el fenómeno que hay detrás de todas estas apariciones de grupos distintos de la CAM, ¿no? Aucán Huechemapu, la resistencia mapuche Lafkenche, la resistencia Mayeco y otra serie de grupos que no son menos de 7. Bueno, cuando cae uno de los brazos operativos de la resistencia mapuche Lafkenche, 11 personas detenidas, aparecen 2 funcionarios policiales, uno en servicio activo y otro que fue jefe de la SIP de la zona, sección de investigaciones policiales. Sí. Evidentemente, cuando uno habla con la gente de la Corma, que es la Corporación de la Madera, que reúne el 95% de las empresas forestales del país, es decir, es una industria enorme, que de manera directa le da trabajo como a 300.000 personas, pero indirecta entre los terciarios, los que prestan servicios, no son menos de 2 millones de personas que tienen alguna vinculación con el mundo de la madera en Chile. Y ellos dicen que son más o menos 120 millones de dólares al año el mercado negro de la madera en Chile. O sea, el robo de madera son 120 millones de dólares al año. Evidentemente, eso no son 2 o 3 comuneros detrás de un árbol esperando asaltar un camión, que puede haberlos, y que de hecho debe haberlos, pero es una logística mucho más grande que aquella. ¿Cuál es el nivel de preocupación? ¿Qué alerta le soltaron a usted o le saltaron a usted cuando ve un carabinero en servicio activo y uno que tenía un cargo importante en la SIP de la zona participando de este negocio ilícito? La pregunta que me surgió a mí, que me surge, si hay 2 carabineros metidos en eso, ¿dónde está la contrainteligencia de carabineros? La contrainteligencia es una cosa interna de carabineros. Asunto interno. Asuntos internos. ¿Dónde está la contrainteligencia de carabineros? ¿Dónde están los servicios de inteligencia para precaver, anticiparse y tener una perspectiva respecto de ese tipo de funcionamiento? Tenemos un déficit en Chile, evidentemente, con los servicios de inteligencia que no logran darle al poder político la noticia y la información adecuada en ese tipo de materias. Tenemos un déficit absoluto, digamos, en ese tipo de materias. Y quiero agregar otra cosa más. Cuando hay distintos grupos que usted me señala, no sé cuántos... No lo dice el Ministerio Público, no lo digo yo. El Ministerio Público está investigando alguna de estas facciones. No, pero está en la opinión pública y está en los medios de comunicación, entonces se sabe. Pero es que la naturaleza sociológica del mundo mapuche es así. Son clanes familiares, comunidades de comunidades, células de cédulas infinitas, y por lo tanto, la forma como de manera tradicional, mediante el uso de la fuerza, se trata de resolver ese tema. Mire, le quiero decir una cosa y me voy a tirar a la piscina con usted. Esto no se va a resolver de la manera como lo está haciendo el Estado chileno. No se va a resolver. El mundo mapuche ya lleva más de 600 años pasando hasta por el Reino de España, a la cual tuvo que llegar a un acuerdo con ellos. Por lo tanto, aquí la única solución es la solución política. La solución política donde podamos darle una respuesta a la interpelación de la restitución de la deuda histórica que tiene el Estado chileno. Se lo pregunto sobre la base de algún reporteo. ¿Usted en algún momento estuvo en las conversaciones que el Estado de Chile estuvo a punto de cerrar con la CAM para bajar los hechos de violencia en la zona, como mediador, como observador? No. Nunca he tenido ese rol, ese cargo. No, pero no lo contactaron, no conversó con nadie. O sea, yo con los dirigentes de la macrozona sur he tenido... Pero por eso nunca fue la posibilidad de que usted fuera un mediador. No, ¿eso? Nunca, porque yo no puedo ser mediador si el Estado no tiene la voluntad política de resolver el tema. Entonces no voy a aceptar un cargo si yo no veo la voluntad política de caminar por esa senda. Si hoy día estamos enfrascados en dictar una ley que va a aplicar el garrote. Estoy colaborando con todos, sí, en la Comisión de Paz y Entendimiento,
porque quiero hacer un esfuerzo en esa dirección. Y estamos trabajando con Alfredo Moreno y con los 8 comisionados para tratar de colaborar con el país en una salida política que neutralice esta situación. Y lo estamos haciendo con la mejor disposición y voluntad. Pero entendimiento con los liderazgos de este tipo yo los he tenido desde que fui intendente. Y siempre he tenido posibilidades de conversar. Y también he estado en Temucuicui, muchas veces desde que yo era diputado. Pero yo no puedo hacer nada si el Estado chileno anda caminando por otra vía. Senador Huencho Villa, le quiero dar las gracias por haber venido hasta nuestros estudios para conversar de este tema. Gracias, Iván. Que esté muy bien.